Muchas gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que ya empiezo a acostumbrarme que se pida una comparecencia para hablar de un tema y algunos grupos empleen más de la mitad del tiempo que tienen para hablar de otros. Y fíjense que yo, que soy un parlamentario nuevo, y lo digo con pesar, a veces tengo la sensación de que hay más rigor en alguna comunidad de propietarios, en sus debates, en sus asambleas, que en el Parlamento de España. Y lo digo con tristeza. Hay un tema, ciñanse ustedes a la cuestión. Pero, en fin, como a mí no me gusta eludir ninguno de los asuntos que se abordan, el señor Delgado me reprocha, en la mitad del tiempo que tenía para dedicarle al AP9, el caso Coldo. Me lo reprocha a mí. Y me lanza un reproche consistente en decirme que la auditoría que he encargado en el Ministerio que es insuficiente. Fíjese, señor Delgado, que su partido se ha visto afectado a lo largo de su historia por numerosos casos de corrupción. El relato es enorme, yo no lo voy a reproducir, se remonta a la propia fundación del Partido Popular. Les recuerdo, el primer caso de corrupción en España fue el denominado caso Naseiro, allá por el año 1992. Con ocasión de aquel caso de corrupción, Vicente Sanz le decía entonces a Eduardo Zaplana, en unas escuchas que luego se anularon, es verdad que, oiga, perseguirles a ustedes en el ámbito judicial en casos de corrupción ha sido siempre especialmente difícil, ¿no? Le decía aquello de estoy en política para forrarme, ¿no? Fíjense dónde ha acabado el señor Zaplana. Pero yo le voy a lanzar una pregunta, señor Delgado, no quiero hacerle el recordatorio. En alguno de esos múltiples casos de corrupción, ¿alguna vez iniciaron ustedes alguna investigación interna como la que he hecho yo en mi ministerio? Por favor, si lo hicieron, estoy dispuesto a pedir disculpas, a reconocer que ustedes, cuando les ha afectado algún caso de corrupción, han tenido un comportamiento ejemplar y han tomado la decisión de investigar por su cuenta, y si no, pues oiga, la auditoría le parecerá insuficiente, pero es bastante más de lo que ha hecho nunca el Partido Popular en ninguno de los casos de corrupción que le ha afectado. Fíjese que a algunos, a usted le parece insuficiente, a algunos les ha parecido excesiva. Y mire, se lo digo con todo respeto, ya entrando en el tema que es objeto de esta comparecencia. Que hayan sido ustedes los promotores de esta comparecencia, a mi juicio, demuestra un grado de desfachatez descomunal, diría insuperable. La semana pasada quisieron ustedes convencernos de que no sabían lo que votaban y lo que pretenden hoy es que ignoremos su pasado y que les ayudemos a reescribir su papel en esta historia. Pues conmigo no cuenten. Mire, se lo voy a decir muy claro. El único culpable de que Galicia sea la comunidad autónoma de España con el mayor número de kilómetros de peaje y de que el fin de la concesión de la AP9 esté fijado en el año 2048, 75 años después de su inicio, es el Partido Popular. Claro, una cosa es que quieran ustedes pasar por tontos y otra que nos tomen por tontos a los demás. Yo a ese juego no me presto. Es verdad que la estrategia no es nueva. No es que tiren la piedra y escondan la mano, es que buscan culpar a los demás de lo que son sus propias tropelías o atribuirse el mérito de la solución de los problemas que ustedes causan, es decir, el papel de bombero pirómano que tan habitualmente ejercen. Lo hicieron, por ejemplo, en Murcia, donde quisieron colgarse la medalla de que el AVE llegara soterrado a la ciudad de Murcia después de que fueron ustedes los que fueron a apalear a los vecinos que se manifestaban en pro del soterramiento. El otro día veía al senador del Partido Popular, que entonces era delegado del Gobierno, participar en un foro, creo que en Navalmoral de la Mata, como experto en materia de soterramientos. Fue a contarles la experiencia. Yo digo, ¿qué les irá a contar a los murcianos? ¿Que él se encargó como delegado del Gobierno de apalear a los murcianos cuando pedían el soterramiento? Porque esa es toda su experiencia en la materia. En fin, lo siguen haciendo ahora, instrumentalizando las incidencias ferroviarias que hemos padecido, a sabiendas de que fueron ustedes los que abandonaron el tren durante los 7 años en los que gobernó Mariano Rajoy. Y es que serían ustedes capaces de robarle las llaves del cielo a San Pedro y luego reprobarle porque fuera un portero negligente. Son ustedes capaces de casi cualquier cosa. Y con la AP9
pretenden algo semejante. Mire, en el momento actual a mí no me corresponde valorar la legalidad de aquella prórroga de 25 años, y esto lo lanzo también al resto de grupos, pero parece razonable inferir que si la concedieron fue porque sabían que poco después iban a privatizar la empresa nacional de autopistas y que con ello lo que hacían era aumentar el precio de la operación a costa de los usuarios. Es decir, ustedes hicieron caja a costa de los gallegos. Eso es lo que hicieron en el año 2000, ¿no? Tampoco voy a referirme a la empresa adjudicataria, cuyo presidente, Luis del Rivero, era un asiduo de la calle Génova y del tesorero de su partido, del señor Bárcenas, con el que reconoció haberse visto en numerosas ocasiones. Esos encuentros, ustedes saben mucho de los encuentros que tienen los demás con no sé quién, pero oiga, de los que tienen algunos con ustedes, de esos, en fin, no tienen recuerdo. Es bien sabido que el roce hace el cariño, ¿no? Pero lo evidente es que los culpables de que el AP9 siga siendo una autopista de peaje tienen nombres y apellidos. Ustedes y solo ustedes decidieron la prórroga. Por eso yo no me he referido a la prórroga que acordó el Partido Socialista y que hubiera concluido en el año 2023, porque si ustedes no hubieran prorrogado la concesión hasta 2048, yo no estaría aquí hablando de este tema en este momento. Por tanto, es un dato absolutamente ocioso. Aznar era entonces el presidente del Gobierno. Álvarez Cascos, primero vicepresidente y luego ministro de Fomento. Fraga era el presidente de la Xunta y Feijóo, su conselleiro de Ordenación del Territorio. Estábamos en 2003, era el año del trío de las Azores y por lo visto también era el año del cuarteto de la AP9. ¿Le ha preguntado a su líder por qué no se opuso a la privatización y pidió en ese momento la transferencia de la titularidad de la autopista? Porque lo tiene usted muy cerca. ¿O por qué ha impedido recientemente que el Parlamento de Galicia investigue las circunstancias que rodearon la concesión y su privatización? ¿Por qué? ¿Por qué se han opuesto ustedes a ese debate en el Parlamento gallego? Cada vez que un gallego pague peaje, debe saber quiénes son los responsables. Es verdad que siendo presidente de la Xunta se convirtió el señor Feijóo, por arte de magia, en el adalid de la transferencia. Pero claro, de alguna manera tenía que ocultar que fue cómplice necesario de la prórroga y de la privatización. Tampoco recuerdo que sufriera mucho cuando la ministra de entonces, la señora Ana Pastor, dio calabazas al traspaso. Es que fue su ministra del Partido Popular la que se opuso al traspaso de la competencia. Más allá de decir, señor Feijóo, que la decisión de Ana Pastor había sido un error y que lo lamentaba porque era su amiga personal, no dijo gran cosa. Supongo que el señor Rueda tendrá palabras más gruesas hacia mí en relación con este asunto de las que tuvo el señor Feijóo hacia la ministra Ana Pastor. Lo que sí hizo el señor Feijóo, en cambio, fue presumir de que con él al frente de la Xunta, ésta dejara de contribuir a las bonificaciones. Su argumento era que no iba a destinar el dinero público de los gallegos a una autopista estatal para que la concesionaria se enriqueciera injustamente. Por tanto, es que hay que reírse, señorías. Señor Delgado, hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que se transfiriera la titularidad de la autopista. ¿Mantendría la Xunta las bonificaciones actuales a cargo de sus presupuestos? Llegados al caso, ¿pagaría la Xunta el rescate? ¿Asumiría su mantenimiento? ¿Es eso lo que nos están pidiendo? ¿O lo que pretenden es que sea este Gobierno el que asuma todos los costes y proceda al traspaso para que luego ustedes puedan volver a privatizarla y dar otro pelotazo? ¿De verdad cree que a los gallegos les importa más la titularidad de la infraestructura que lo que por su culpa tienen que seguir pagando? Mire, nuestra política de peajes y la suya son no diferentes, sino opuestas. Conocemos muy bien cuál fue la gestión en materia de peajes de los gobiernos del Partido Popular. Ustedes impulsaron las autopistas radiales, que acabaron en quiebra y tuvimos nosotros que rescatar. Prorrogaron sistemáticamente y mucho antes de que vencieran las concesiones, un total de 87 años durante los gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004. De 2021 a 2050, 29 años la AP6 esencial para la comunicación en Asturias. De 2023 a 2048, 25 años, la AP9, clave para la vertebración de Galicia. De 2011 a 2026, 15 años, la AP68 de Bilbao a Zaragoza. O de 2006 a 2019, 13 años, la AP7 en la Comunidad Valenciana, por suerte ya sin peaje.
Y en estos años también tomaron decisiones gravosas para los ciudadanos de Castilla y León, porque decidieron en 1999 prorrogar la AP6 desde 2018 hasta al menos 2029 y que las infraestructuras de alta capacidad que llegasen a Ávila y Segovia, la AP51 y la AP61, debían ser de peaje en lugar de gratuitas. Se ve que tenían prisa por prorrogar las concesiones que no vencían en muchos años. ¿Puede usted decirme que ganó la ciudadanía con esas decisiones? ¿O quizá ganaron solo unos pocos, a costa de todos los demás? Y aunque ahora se escandalicen, desarrollaron estudios sobre la implementación del pago por uso entre el año 2012 y el año 2018. Ahora que están en la oposición no quieren saber nada, pero esos estudios están ahí y los realizaron ustedes. No adoptaron ninguna decisión para las primeras concesiones que iban a finalizar a partir del año 2018, empezando por la AP1 en Burgos. ¿No estaban preocupados entonces de que los autónomos, transportistas y ciudadanos en general tuvieran que pagar peajes en las autopistas? Porque en ese momento pagaban muchos más peajes que hoy. Frente a esta gestión, la nuestra, no hemos prorrogado ningún contrato concesional. Hemos liberado 1.029 kilómetros de autopistas de peaje que han llegado al final de su concesión y donde aún se cobra peaje, estamos trabajando para aliviar la carga de los ciudadanos con rebajas y con bonificaciones. En estos años el Gobierno no solo no ha incrementado el coste por uso vía peaje de la red de carreteras, sino que además ha decidido apostar por impulsar alternativas de transporte de viajeros por carretera, volcándose fuertemente en el ferrocarril con más servicios, mejores precios, al tiempo que se han destinado en los últimos años cerca de 2.000 millones de euros, 5 veces más que en años anteriores, a fomentar el transporte público municipal, autonómico y estatal con medidas como la gratuidad en Renfe o las bonificaciones en el transporte público metropolitano. Ese es el modelo que nosotros impulsamos y que es evidentemente muy distinto al suyo. Decía la señora Mejías en su intervención que está por la gratuidad, pero no por el traspaso. Y yo antes de esta comparecencia pues he tenido la oportunidad de hojear el programa con el que se presentaron a las elecciones gallegas. Y no me extraña, después de leerlo, que en esa comunidad pues la presencia de su partido sea fantasmagórica. Son 30 páginas, o mejor dicho 15, porque está escrito en castellano y en gallego. La verdad, conociendo al señor Abascal, a quien decidió mostrar públicamente ese don de lenguas, le auguro menos futuro que a Rocío Monasterio. Pues bien, de esas 15 páginas, solo una se refiere a las infraestructuras con 4 o 5 generalidades, pero en ella no figura ninguna mención a la AP9. Se le dio pasar al autor, entre tantas propuestas, tantos folios, tantas hojas, pues no tuvo, por lo que se ve, oportunidad de dedicarle ni un solo vocablo a la AP9. En cualquier caso, no es la primera vez que ustedes se manifiestan verbalmente por la gratuidad, al tiempo que se oponen a la transferencia a la Xunta por la indigestión que les produce el título 8º de la Constitución. En su caso, está muy claro que la posibilidad de cesión a las comunidades autónomas de competencias del Estado les produce auténtico rechazo, porque su rechazo también es al Estado autonómico, que es inversamente proporcional a su presencia en los ejecutivos autonómicos, ahora que han roto peras con el Partido Popular. Pero yo me apunto a su gratis total, señoría. Lo que no me dice es quién debe pagar la fiesta, siendo ustedes tan partidarios de que la fiesta se acabe. Tampoco comparto su optimismo sobre que una futura resolución de los tribunales europeos que estime la ilegalidad de la prórroga nos evitaría tener que indemnizar a la concesionaria. En fin, no tengo ningún motivo para fiarme de su bola de cristal. Pero enlazo en este argumento con la intervención realizada por el representante de Sumar en relación con las cifras de los peajes y los beneficios que usted ha desglosado y que le corresponderían a la concesionaria. Claro, eso irremediablemente nos avisa del coste del rescate. Es decir, es muy difícil pensar que si estamos hablando de un beneficio de 5.000 millones y de una recaudación de 10.000 de aquí al final de la concesión, podamos hablar de un rescate de 800 millones. En todo caso, por prudencia, no sé si este es el mejor debate que podemos entablar públicamente, y se lo digo al representante de Sumar y se lo digo también al representante del BNG. Es decir, no sé si la mejor solución, si es que en el horizonte contemplamos la posibilidad de rescatar la concesión,
lo mejor que podemos hacer desde las administraciones es enzarzarnos en un debate público sobre lo que costaría, porque eso, al final, será tenido en cuenta por la concesionaria en el caso de que llegáramos al rescate. Y por eso les invito a la prudencia en esta materia, prudencia que yo creo que dentro de un diagnóstico común de la situación, pues yo creo que nos podría llevar a buen puerto en un futuro. Yo creo que la imprudencia nos puede generar dificultades a la hora de recuperar la concesión. Y es verdad que usted alude a mi trayectoria como alcalde para decir que no soy sospechoso. Yo lo he dicho aquí en esta sede alguna vez. Si hay alguien, bueno, muchos representantes del Partido Socialista que no lo son, pero si hay alguien que no es sospechoso de tenerle mucho cariño a la concesión de servicios públicos a las empresas privadas, soy yo. Recuperé el agua en Valladolid, recuperé la gestión de algunos aparcamientos, en concreto el de la Plaza Mayor. Pero tenga en cuenta una cuestión. Siempre lo he hecho con el aval jurídico y económico necesario. No me he tirado a una piscina sin agua. Lo he hecho o lo he querido hacer sobre seguro. En el caso del agua, cuando venció la concesión, en el caso del aparcamiento de la Plaza Mayor, con un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que me avisaba de que, debido a los beneficios extraordinarios que había obtenido la concesión, su plazo había vencido de manera anticipada. En ambos casos tuve la fortuna no solo de hacerlo, sino de que los tribunales de justicia lo refrendaran en no pocas ocasiones. En el caso concreto del agua hubo 12 sentencias favorables al Ayuntamiento de Valladolid. Tengan claro que si como ministro doy un paso, será siempre con el aval jurídico que no nos lleve a cometer errores que luego sancionen los tribunales de justicia. En este sentido, y voy ya con la representante de Podemos, me dice usted que no estoy siendo valiente como ministro. Mire, yo creo que la valentía no consiste en decirle a la gente lo que quiere oír, o solo lo que quiere oír. Decirle a la gente que la gratuidad del transporte público es la mejor medida que se puede llevar a cabo es decirle probablemente a la mayoría de la gente lo que quiere oír. Eso no es valiente. Yo le voy a decir lo que creo, no sé si será valiente o no, para que abramos un debate riguroso sobre el futuro de la política de transporte público en nuestro país. Que no quiere decir que esta sea la posición que se vaya a imponer, porque aquí hay una representación muy plural de muchas fuerzas parlamentarias y al final tendremos que llegar a un acuerdo entre todos. Pero yo le explico lo que es mi visión del transporte público desde la valentía que me da el haber apostado fuertemente por el transporte público en la ciudad que he gobernado durante 8 años. Con mucha valentía y con mucha decisión, apostando por la calidad, apostando por, sí, la gratuidad, por ejemplo, hasta los 16 años, apostando por un transporte público dotado con nuevos vehículos, con un servicio público de alquiler de lo mejor que hay en este momento en Europa, es decir, apostando por el transporte público en lo que yo creo que debe ser la apuesta de un gobierno, que es calidad, frecuencias, comodidad, puntualidad. Esa es la apuesta en la que yo creo que debe volcarse un gobierno progresista, no en la gratuidad. ¿Por qué le digo esto? Usted aporta algunas reflexiones que comparto hasta cierta medida. Dice usted, se han incrementado los usuarios gracias a la gratuidad. Esto es cierto en parte. La gratuidad es parte de la explicación de por qué se han incrementado los usuarios, pero no es la única. Hay otras razones. Pero hay un tema que a mí me preocupa enormemente, que es el de la sostenibilidad ambiental a la que usted ha aludido, para relacionarla con el incremento de usuarios del transporte público. Los datos que tenemos nos dicen que efectivamente hay un incremento de usuarios del transporte público, pero no se está produciendo el trasvase deseado desde el vehículo privado hacia el transporte público. Es decir, el incremento de usuarios de transporte público no tiene una correlación, al menos no desde luego precisa y exacta, con el descenso de usuarios de vehículo privado. Y eso es lo que nos debe preocupar si queremos de verdad ir a un modelo más sostenible. El trasvase de los usuarios de vehículo privado hacia el transporte público. ¿Cuál es la mejor fórmula para lograr eso? La gratuidad del transporte público, hacer un esfuerzo enorme económico para garantizar una subvención total del billete, o la apuesta por la calidad, por la puntualidad, por el aumento de frecuencias. Yo creo más en lo segundo, se lo digo honestamente. Creo que una persona no deja el coche para subirse al autobús, para subirse al cercanías, para subirse al metro, por una cuestión de precio del billete, porque ya el coche es mucho más caro que cualquier método de transporte público.
Si lo hace es si se les garantiza que van a poder llegar a tiempo a su trabajo, que van a poder llegar a tiempo a su centro de estudios, que van a poder hacer sus gestiones en unas circunstancias de comodidad, de confort, de puntualidad, de frecuencias que tenemos que ofrecerles. Y por tanto creo que el mayor esfuerzo económico que debemos hacer desde el Gobierno es en la calidad. En todo caso, el debate es muy interesante y me agrada que lo ponga usted sobre la mesa. Segundo lugar, quiero dejarle claro que el que se apostara finalmente por eliminar la gratuidad total del transporte público no quiere decir que no vayamos a mantener o implementar otras políticas de ayuda al billete pensadas en los usuarios más necesitados. Y en esto quiero dejar claro que la gratuidad en ningún caso será sustituida por la nada, no será a cambio de nada. Vamos a seguir apostando por la gratuidad o una alta bonificación para colectivos vulnerables. Vamos a seguir apostando claramente por la bonificación o la gratuidad para los jóvenes y vamos a establecer un sistema de pago proporcionado para los usuarios recurrentes, es decir, para aquellos que tienen que utilizar el transporte público forzosamente para ir a trabajar. Es decir, la gratuidad no va a ser sustituida por el desamparo a los usuarios, esto ténganlo claro. Si sustituimos la gratuidad por otra medida, va a ser buscando una mayor eficacia del transporte público, invirtiendo más en calidad y, por otro lado, garantizando que los colectivos más vulnerables, los jóvenes y los usuarios recurrentes, van a tener una política de bonificaciones acorde con la apuesta por el transporte público que queremos hacer. Por tanto, nosotros queremos ser tremendamente rigurosos en este debate y en fin, me agrada de verdad que haya planteado esta cuestión para que se pueda abrir este debate públicamente sin miedo y seamos capaces de encontrar, como digo, una fórmula compartida para avanzar en el uso del transporte público, para que haya más gente que viaje en transporte público y menos que utilice el vehículo privado, porque creo que ese debe ser el motor que nos debe mover a la hora de tomar decisiones. Y por último, señor Rego, es que hemos debatido tanto usted y yo sobre esta materia, yo no le digo que no sea posible rescatar la concesión. Digo que es difícil y costoso. Ese es el diagnóstico que hemos hecho. En todo caso, el futuro no está escrito. Estamos abiertos a la valoración de soluciones, a encontrar caminos, a encontrar alternativas y vamos a seguir trabajando. Y mientras encontramos una solución, lo que sí está claro es que vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, que es aliviar el bolsillo de las personas que tienen forzosamente que coger esa autopista para ir a trabajar, para su quehacer diario, que es lo que hemos estado haciendo por acuerdo del Gobierno progresista y del pacto de gobierno del PSOE y del BNG, que creo que ha dado un buen resultado en esta materia para los gallegos y gallegas. Muchas gracias. Presidente, mire, señor ministro, de abogado a abogado, usted ha dicho que yo me he referido aquí a que quiero el gratis total de las infraestructuras del Estado, concretamente de la AP9. Pues mire, yo le recomiendo un foro de derecho que hay muy interesante que se llama Nada es gratis, porque todos los españoles somos conscientes, o deberíamos serlo, de que las infraestructuras y los servicios públicos se pagan con el dinero que sale de los bolsillos de todos los españoles. Por lo tanto, no esperamos que sea gratis total. Por lo tanto, no diga cosas que yo no he dicho o no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Es más, en mi intervención me he referido, con respecto a la intervención del señor Delgado, a que cuando se pretende el rescate, la transferencia de la titularidad de esta infraestructura al Gobierno de Galicia, se pretende que todas aquellas reparaciones que haya o todo el coste que se suponga posterior a esa transferencia de titularidad lo siga pagando el Gobierno del Estado. Y a mí me parece que eso no se corresponde con algo que sea justo. ¿Que esta situación produce agravios con respecto a otras comunidades autónomas? Sí, porque sabemos que en otras comunidades autónomas se han producido rescates de autopistas a las que ustedes se han referido y que hoy no se pagan peajes y que, por lo tanto, los ciudadanos disfrutan de unas infraestructuras que han pagado con el trabajo y con los impuestos que salen de sus bolsillos. Pero bien, hay otra cosa que usted ha dicho que tampoco se corresponde con mi intervención. Y es que usted ha dicho, si yo no confío que este expediente de infracción que ha abierto la Comisión Europea se resuelva favorablemente, se declare ilegal esa ampliación de la concesión hasta 2048 y, por lo tanto, podamos recuperar la titularidad de esa infraestructura. Pues sí,
Si se declara ilegal, entonces se declarará que esa concesión caduca en el año 23 y, por lo tanto, el Estado podrá revertir y recuperar la titularidad de esa infraestructura. Eso lo dice la Ley de Contratos Públicos del Estado, no lo digo yo, a que a lo mejor le iría bien darle un repaso. Dicho esto, sí, nosotros no somos partidarios de transferir competencias a las comunidades autónomas porque hemos visto que el artículo 152 de la Constitución ha resultado un enorme coladero para que se transfieran competencias en las que nunca jamás se garantiza que la transferencia de esas competencias vaya a suponer una mejor gestión ni una mejora y beneficio en el servicio que se da a los ciudadanos. Primera vez que intervengo aquí, no hablo del tren extremeño, pero bueno, es obvio el por qué no. No dudéis que en otro momento lo haré. Me resulta curioso que el portavoz del Partido Popular, que además es el señor Celso Delgado, sea el que defienda esta iniciativa y lo haga de la forma que lo hace, porque era presidente de la Comisión de Fomento, no era un cualquiera, cuando en esta Cámara el Partido Popular decidió bloquear que se pudiera dar el debate sobre la transferencia de la AP9. Por eso, señor Celso Delgado, tiene muy poca credibilidad. El que venga hoy aquí a decir que piensan los gallegos y por eso pide la gratuidad, el rescate y la transferencia, entonces, ¿qué pasaba? ¿Que no pensaban los gallegos? Lo que quiere decir el Partido Popular que es que cuando ellos gobiernan se dedican a pensar en sus intereses y no en los de los españoles, los gallegos y el cualquiera que le ha ido a votar ese día, pues seguramente es lo que nos estaba diciendo. Por eso ha tenido aquí un papelón al salir a decir esto una vez más. Hoy nos han hablado del modelo del Partido Popular. El Partido Popular con las autopistas de peaje siempre hicieron lo mismo. Cuando tenía pérdidas, se rescataban para que lo pagáramos los españoles. Lo conocen muy bien los madrileños. Esas autopistas de peaje quebradas que hicieron con dinero de los españoles las tuvimos que rescatar, pero además lo más vergonzoso de todo, que también pasó con la AP9, es que una vez que la rescataron, lo que tenían previsto es volverla a sacar a concesión, se la querían regalar a las empresas privadas para que con el patrimonio de todos los españoles siguieran haciendo negocio. Y ese es el modelo que siempre ha seguido el Partido Popular. Utilizan el patrimonio de los españoles, lo limpian de pérdidas y se lo regalan a los amigos de polvo y paja. Limpio de polvo y paja. La verdad es que es curioso que el Partido Popular venga aquí y siempre nos hable de corrupción. El partido que tiene más dirigentes condenados por corrupción de este país y seguramente del universo. Les tendría que dar un poco de vergüenza. A nosotros la corrupción nos da asco, pero a ustedes su situación les tenía que dar vergüenza. Y cuando decía que el modelo del Partido Popular era el que era, pero aquí cuando están en la oposición defienden otra cosa, también recuerdo el año 2018. Gobernaba el Partido Popular. Tocaba el que se liberalizara la AP1, la primera autopista de peaje, que cumplía la concesión y que tenía que volver al Estado libre de peaje. ¿Cuál era la intención del Partido Popular? Poner peaje, no levantar barreras y ponernos peaje al resto de españoles que tenemos autovías y que querían ponerle un peaje para que pagáramos todo. Y ahora le vemos aquí al Partido Popular defendiendo que todas las autovías no se ponga en ningún caso peajes, señores del Partido Popular. Cuando defienden estas cosas en la oposición, pero hacen lo contrario cuando gobiernan, demuestran la coherencia que tienen. Y sobre todo lo que demuestran es que no son de fiar. Yo no me fiaré de un partido que cuando está en la oposición defiende una cosa, pero cuando está en el gobierno defiende otra. Y sobre todo de un partido que utiliza el patrimonio de todos los españoles para regalárselo a los amigos. Y voy a poner otro caso. AENA. El gobierno del Partido Popular decidió privatizar el 49% de AENA. En un día, fondos extranjeros de inversión ganaron 800 millones de euros. ¿Qué quiere decir? El gobierno del Partido Popular regaló 800 millones que eran de todos los españoles a empresas privadas extranjeras. Y ese es el modelo del Partido Popular. Por eso, cada vez que se habla aquí el Partido Popular en la oposición a defender determinadas cosas, no tiene ninguna credibilidad. A mí me gusta cuando el ministro dice que yo creo que es valiente el que plantea aquellas cosas que a la gente no le gustan, que la gente incluso puede reprochar. Es mucho más fácil decir, queremos todas las carreteras gratuitas, queremos todos los transportes gratuitos, queremos que la gente no pague absolutamente por nada. Pero los que estamos en política sabemos que eso no es posible, sabemos que eso no es real, sabemos que los que defienden eso en un momento dado, cuando están en la oposición, están utilizando a los ciudadanos para sus intereses.
Por eso nosotros preferimos ser coherentes y además creemos que aquí se tienen que abrir los debates que permitan que los ciudadanos puedan vivir mejor. Pero es cierto que viendo la dinámica que hay en este Parlamento es muy complicado en estos tiempos abrir ningún debate, porque el debate es el que marca el Partido Popular con su ruido, con su fango y con su forma de entender la política. El señor Celso Delgado y todos los diputados del Partido Popular, y con esto termino, creo han reprochado aquí en múltiples ocasiones el resultado electoral del Partido Socialista de Galicia. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestros compañeros del Partido Socialista de Galicia. Pero le voy a hacer una recomendación. Superen la frustración y el complejo que se le ha generado a su líder, que tiene la necesidad de que le monten una Moncloa en pequeñito porque nunca asumió que los españoles le dieran la espalda y la hayan puesto en la posición. Nada más y muchas gracias. Hemos venido a este Congreso de los Diputados a trasladarle a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Galicia pues, que estamos llevando aquí sus enormes preocupaciones sobre este tema, porque si hay un tema que en Galicia importa, interesa y está todos los días en los medios de comunicación, es en la P9 y sobre eso hemos planteado un debate constructivo. Ya sé que con usted no es fácil entrar en este tipo de debates, pero yo voy a seguirlo intentando porque me han quedado unas cuantas cosas que decir que le preocupan a los gallegos. Entre otras cosas, le decía antes que el procedimiento de infracción que se abrió por la Comisión Europea, sobre el que no se ha producido todavía una resolución, sí que ha abierto un escenario complejo en el ámbito económico y en el ámbito jurídico. En la réplica, ¿ha hecho el Partido Popular alguna vez alguna investigación del tenor de la auditoría que yo ordené en mi ministerio? La respuesta ha sido el silencio. Tengo que interpretar que ese silencio evidencia que efectivamente el Partido Popular jamás en su historia realizó ninguna investigación interna en ningún asunto de corrupción que le afectó. Por tanto, puestas así las reglas del juego, es evidente que creo que son los menos indicados para darnos lecciones de cómo abordamos en el Partido Socialista los casos de corrupción que nos puedan afectar. En segundo lugar, me trae usted un informe de la Xunta sobre el rescate de la autopista. Tengo una contestación elaborada por mi equipo en relación con ese informe, lo han estudiado, no la voy a leer. Por la misma razón por la que al representante de Sumar o al representante del BNG le he dicho que no quiero entrar en un debate público en relación con esta cuestión, porque creo que es perjudicial para los intereses públicos. No sabemos a qué situación nos vamos a enfrentar. No sabemos si vamos a vernos en la situación de rescatar, bien por decisión propia o bien por imposición de la Unión Europea o judicial, vernos en la situación de tener que rescatar esta concesión. Y, por tanto, entiendo que este debate público solo puede perjudicar a los intereses públicos. Quiero que cuando llegue el momento podamos utilizar los argumentos que sean necesarios para, si eventualmente se produce ese rescate, argumentarlo y fundamentarlo y no entrar ahora en un debate sobre cuáles son los puntos fuertes o los puntos débiles del informe que ha realizado la Xunta de Galicia, que parte, eso sí, en su diagnóstico, de una gran dificultad para fijar el precio del rescate de la concesión. Esto lo dice el informe. En fin, yo creo que por defensa del interés público no lo voy a hacer. Y nada más, agradecerles a todos los grupos intervinientes el tono que han tenido en el debate, empezando por el del representante del grupo proponente, y nada, a su disposición para seguir debatiendo sobre estos temas y otros que se han abierto de manera muy interesante a lo largo del debate. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.